está Cristian, así que estamos con audio, ¿verdad? Bien, se da inicio a audiencia en causa RIT 7254 de 2016. Por favor, se individualiza a los intervinientes. Buenos días. Muy buenos días, magistrado. Por el Ministerio Público, fiscal José Morales, me acompaña. Buenos días, magistrado. Fiscal suplente Fernanda Orpiz. Buenos días, señoría. Por la parte querellante, Saba Chaguán Sarraz. Buenos días, señoría. Por 14 querellantes, el abogado Rodrigo Bravo Vallejos. Por la parte querellante, su señoría, Rodolfo Blanco Santander. Buenos días, señoría. Por el creyente Víctor Mellado, abogada Marilena Santibáñez Torres de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica. Buenos días, su señoría. Por el mismo querellante, el abogado José Tomás Omut Respaldiza. Bien. ¿Por la defensa? Muy buen día, señoría. Por la defensa comparece Reinerio García de la Pastora y me acompaña. Buenos días, señoría. Abogado de defensor privado Juan Hernández Faúndez. ¿Todos con poder en la causa? Sí, señoría. Sí, señoría. Bien. ¿Y se encuentra el imputado? ¿Su nombre completo, por favor? Rafael Eduardo Garaipita, RUT 9542263-2, su señoría. ¿Su dirección? Bellavista 185, departamento 1608, Recoleta, Santiago, actualmente anexo Capitán Yaer, acá en la avenida Perú. Bien. La audiencia fue citada para discutir la revisión de la medida cautelar solicitada por la defensa. Lo escuchamos. Así es, señoría. Señoría, muy sucintamente, esta es la primera vez que se va a discutir por la defensa la solicitud de que se sustituya el régimen decretado de prisión preventiva por uno diverso. Particularmente, la defensa lo que pide es que sea sustituido el régimen de prisión preventiva por un arresto domiciliario total. Considera que respecto de este punto ha variado la necesidad de cautela que se tuvo en consideración al momento de decretar la prisión preventiva. Señoría, se trata de lo siguiente. Esta es una privación de libertad que se mantiene respecto a mi representado, acusado por delitos de carácter patrimonial y que se extiende desde el 18 de noviembre del año pasado. Tiene una modalidad bien especial esta privación de libertad, toda vez que ella se origina estando él fuera del territorio nacional y antes de ser presentado ante este tribunal de garantía. Es detenido en la ciudad de Rumania, el país de Rumania, y su privación de libertad es total desde ese minuto. En primer lugar, a través de una modalidad de arresto domiciliario total, hecho público y conocido, y posteriormente a través de su internación en un centro de reclusión en ese país. Desde esa perspectiva hemos traspasado ya el límite de los 6 meses holgadamente. Al día de hoy mi representado se encuentra privado de libertad desde hace 7 meses y 6 días. Consideramos que en ese contexto, señoría, ya solo el transcurso del tiempo ha significado una modificación de los elementos que se tuvieron en vista al momento de decretar la prisión preventiva. Pero adicionalmente esta situación nos convoca también los elementos que han sido tenidos en consideración para decretar la existencia del delito y por ende la configuración de una necesidad de cautela en relación a ese tipo penal. ¿Por qué? Porque al requerirse en un primer momento la detención de mi representado, constaba a su respecto una circunstancia que ha sido modificada. El día de hoy mi representado cuenta con irreprochable conducta anterior, circunstancia que consta en el extracto de filiación que cuenta la defensa, así como la certificación que tiene de que toda anotación anterior fue eliminada, y el propio tribunal en la audiencia de control de detención pudo apreciar que ya en el archivo que existe en el registro civil, al cotejarlo por el sistema interconectado que tiene el tribunal con el registro civil, no figuraba ningún otro tipo de anotación frontal previa a su respecto. Por ende, se trata de una persona que tiene una irreprochable conducta anterior que se ha presentado al tribunal por un delito de carácter patrimonial. Adicionalmente a esto, mi representado se ha presentado ante el Ministerio Público y ha prestado declaración, en la cual ha reconocido los hechos que le están siendo imputados. Es decir, existe un pleno reconocimiento de todos los hechos que se le están imputando sobre la base de la interrogación que realizó el Ministerio Público a su respecto. Se ubica en el lugar de los hechos, da cuenta de la forma en la que se relaciona con las diversas personas, los montos percibidos y el destino de aquellos, que evidentemente ha sido concordado con la investigación que ha tenido el Ministerio Público adicionalmente a esto. ¿De qué se trata esto? Que a su respecto cita la defensa que también concurre la minorante artículo 11, número 9 del Código Penal. Es decir, esta persona que ha sido imputada por cierto tipo de delito que el Ministerio Público considera reiterado, tiene a su respecto, a lo menos a juicio de la defensa, la concurrencia de 2 minorantes de responsabilidad penal. Adicionalmente a esto, el Ministerio Público ya tiene antecedentes de todo lo que es el arqueo de bienes de mi representado y él ha efectivamente
realizado un par de consignaciones intentando reparar el mal causado y además ha hecho un ofrecimiento de los bienes que tiene a su disposición para los efectos de que el resto de patrimonio que tiene pudiera intentar reparar los daños que hubieran podido ocasionar sus conductas. Estos elementos, señoría, nos ponen en la situación de considerar que efectivamente el día de hoy se cuenta con antecedentes que permitirán razonar que este es un delito de carácter económico, e insisto mucho con esta situación porque podré posteriormente señalar que a lo menos se podrá dar una discusión al respecto. Y respecto de los mismos, a lo menos podrían ser invocadas sin perjuicio de la circunstancia de que se consideren o no el día de mañana por el tribunal la existencia de 3 minorantes de responsabilidad penal que evidentemente van a obligar a reducir el rango de la pena a aplicar. Adicionalmente a esto, señoría, hemos tenido noticia en el país en el último tiempo una serie de delitos de idéntica imputación e incluso con gravedades bastante mayores, en orden a que se ha requerido la concurrencia de otros ilícitos en forma concursal o se ha invocado incluso la afectación a veces de otro tipo de dinero, que no hablo de dineros de privados, sino que caudales públicos. Y se ha establecido justamente que no es la prisión preventiva el único mecanismo para requerir la vinculación de estas personas al proceso. En el caso de mi representado se ha citado falsamente por diversas personas la circunstancia de que intentó huir del país o que hubo una especie de fuga. Situación que de inmediato damos cuenta que es absolutamente imposible y el argumento es falaz, toda vez que mi representado cuando salió del país no tenía a su respecto ningún tipo de persecución penal ni de causa en su contra. Consecuentemente jamás existió a su respecto algún tipo de fuga que permitiera considerar que intentaba eludir el accionar de la justicia. Pero no solamente eso, cuenta la defensa hoy día con una traducción oficial de la sentencia que se dio en Rumania en el proceso de extradición, donde efectivamente él renunció al derecho de seguir recurriendo en contra de las resoluciones de los tribunales rumanos, manifestando su deseo de volver a Chile para enfrentar los tribunales de justicia. Esto da cuenta, señoría, de que efectivamente mi representado no pretende en caso alguno eludir el accionar de los tribunales, se ha presentado ante ellos, es una persona que se le ha imputado un delito determinado. De aquí va a venir una situación muy interesante a lo menos en la discusión. Mi representado ha reconocido todos los hechos que se le están imputando, que el Ministerio Público ha calificado jurídicamente de una manera determinada, arguyendo el hecho de que estaríamos en presencia de un negocio imaginario. Se puede dar perfectamente una discusión en 2 áreas respecto a este punto. El primero de ellos es respecto de la figura del dolo, respecto a la figura del engaño. Es posible plantear ciertas discusiones no en cuanto a que los hechos acontecieron, sino en cuanto a la calificación jurídica que se les da por parte del ente persecutor. Consecuentemente, en relación a ello, perfectamente podríamos estar en presencia de una figura no del 467-468, sino del 473 del Código Penal. Todos estos elementos dicen relación justamente con la prognosis de penalidad que se puede dar. Esa discusión tendrá que ser sustentada en su minuto ante el Tribunal de Fondo, estoy muy de acuerdo con ello. Y es hoy día un elemento donde generalmente se dice no corresponde la discusión. Sin embargo, lo menos el día de hoy, es posible el planteamiento de que se vaya a dar una discusión jurídica en torno a cuál sea la calificación de los hechos. Sobre esa base, señoría, tenemos una persona respecto de la cual se puede establecer la concurrencia de minorantes de responsabilidad penal, algunas objetivas, otras que serán discutidas. Se puede establecer la discusión respecto del tipo penal que se vaya a aplicar en definitiva y sobre todo se puede establecer una discusión muy interesante respecto de la concurrencia del artículo 351 del Código Procesal Penal, toda vez que el Ministerio Público considera que aquí existe una figura de carácter reiterado y sin embargo ello, la cercanía con los hechos permitiría eventualmente la discusión de una figura que tiene un reconocimiento doctrinal en nuestro país, que es la de un delito continuado. Se trata de una sola unidad de acción, de un solo tipo de proceso. Hay multiplicidad de víctimas sin lugar a dudas, pero no existen acciones diversas. Sobre esta base, señoría, nos parece que la posibilidad de discutir hoy día la existencia de inversiones que se realizaron en su minuto puede modificar los elementos de tipicidad del 467 y 468 y llevarnos al 473. Los elementos de la unidad de acción es una sola empresa montada por un solo actor respecto a diversas personas, sin lugar a dudas, pero con una unidad de acción porque todas fueron realizadas de la misma manera efectivamente. Nos puede llevar a la discusión respecto de la aplicación de otro artículo del Código Penal al momento de determinar si esto constituye un delito diverso del invocado.
en una figura de delito continuado y no reiterado, y donde además concurren 3 circunstancias minoradas de responsabilidad penal. Nos parece, señoría, que estos elementos hacen plausible el día de hoy sustituir la prisión preventiva que se ha decretado, o a lo menos considerar que pueden existir otros elementos igual de vinculantes respecto de la persona de mi representado, pero que tengan una modalidad diferente. No es la prisión el único camino para conseguir que las personas estén vinculadas a un proceso, porque si no se trataría de una modificación de facto de la letra de la Constitución que reconoce la libertad como un derecho a las personas. Y además se trataría de una situación donde se considere que los delitos económicos se transforman en una suerte de delitos inescarcelables que evidentemente no se condice ni con la tradición republicana ni con la legislación vigente en este momento. Y se considera, señoría, que hay otros mecanismos que pueden surtir exactamente los mismos efectos sobre mi representado, y el arresto domiciliario total nos parece que es una medida proporcional a la investigación que evidentemente puede surtir los mismos efectos que surte la prisión preventiva, pero que además evita otros efectos mayores. Cuando se trata de delitos económicos, señorías, todos estamos absolutamente ciertos en que si mi representado hubiera tomado algún dinero y hubiera puesto los mismos sobre la mesa al momento de su detención, podríamos haber hablado de un acuerdo reparatorio y habríamos estado frente a la inexistencia de un delito. Entonces, este proceso no dice relación con que la prisión preventiva sea el único mecanismo necesario para asegurar la persona de él por un mecanismo diverso, sino que porque evidentemente los querellantes presionan sobre la base de considerar que se va a obtener una suerte de retribución. En este caso, mi representado ha mostrado un arrepentimiento respecto de los hechos que cometió en su minuto, y corresponderá eventualmente que los hombres y mujeres de derecho discutamos respecto de la calificación jurídica de esto. La pregunta es si para esa discusión se requiere como única forma posible de asegurar a la persona de mi representado el elemento de la prisión preventiva como medio racional para comprender esta. Si nos atenemos solo a la penalidad que se designa por ley a los delitos, señoría, estaríamos dejando en manos de la calificación del Ministerio Público o de los querellantes la determinación de la procedencia o improcedencia del régimen de prisión preventiva como único elemento de control. Nos parece que en este caso hay otras formas de cumplir racionalmente con esta forma de vincular a mi representado con el proceso. Hay antecedentes donde hay reconocimientos de los hechos, aporte de antecedentes, incluso hizo una cesión de los bienes que le quedaban en pos de los querellantes para intentar de que estos tomaran los pocos bienes que le quedan y sirvieran para mitigar los efectos de sus actos. Estamos hablando de una persona que no va a huir del país. Es claro el hecho de que va a ser imposible que don Rafael Garay se acerque al aeropuerto sin que haya 200 o 300 policías y unos 5.000 periodistas encima de él. Claramente aquí no estamos hablando de una persona que va a eludir el accionar de la justicia, y sobre esa base, señoría, solicita a la defensa que se considere la modificación del régimen de prisión preventiva por el arresto domiciliario total, evidentemente con el de arraigo nacional para asegurar los efectos del proceso a su respecto. Fiscal. Muchas gracias, magistrado. Magistrado, la Fiscalía solicita se mantenga la prisión preventiva del imputado, atendida que no han variado sustancialmente las circunstancias que se tuvieron a la vista en la audiencia 16 de marzo del 2017 por la jueza doña Paola Rabinovich. En esa oportunidad hay que hacer presente que en esa oportunidad se ordenó la prisión preventiva del señor Garay por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga. ¿Por qué señalamos, magistrado, que esos antecedentes se mantienen en cuanto al peligro para la seguridad de la sociedad? La Fiscalía le parece que, de acuerdo a los antecedentes que se han recopilado hasta el momento en esta investigación, es claro, en este caso se trata de estafas reiteradas, que fue que cometió el imputado a propósito de la utilización de la falsa apariencia de una sociedad de inversiones que supuestamente ofrecía un modelo de inversiones que aseguraba una supuesta rentabilidad a determinadas personas, en este caso un grupo determinado y acotado de personas, y a propósito de esa rentabilidad y el conocimiento público del imputado y de una falsa credibilidad y conocimiento del mercado de valores, del mercado accionario, del mercado de inversiones, tanto nacional como extranjero, las personas caían en ese engaño y le entregaban dinero para que éste supuestamente supuestamente invirtiera, cuestión que ha quedado establecido con la investigación de la Fiscalía en forma previa a la declaración del imputado, que esas inversiones no existieron ni en el mercado accionario, ni en el mercado de renta fija, ni en ningún otro mercado regulado y no regulado, tanto por la Superintendencia de Valores y Seguros como la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, e incluso de otras empresas de
de gestión de valor y otros que no están sometidas a regulación alguna. En ese sentido, magistrado, obviamente que la situación del delito por el cual la Fiscalía ha formalizado, que son estafas reiteradas del artículo 467 en su inciso final a propósito de los montos, eso no ha variado de forma alguna. Por el contrario, la investigación de la Fiscalía ha tendido a una verdadera investigación negativa en ese sentido. ¿Por qué? Porque la Fiscalía ha acreditado, a través de investigación, que en ninguna de las partes donde este señor podía haber invertido, invirtió. Es decir, se ha descartado todas las corredoras de bolsa, todas las agencias de valores, todos los bancos e instituciones financieras, todas las empresas que pueden transferir dinero al extranjero, toda Banco Central, la información que ha sido proporcionada por la Unidad de Análisis Financiero, es decir, todo lo que es la información disponible que se pueda obtener por parte de la Fiscalía en una investigación de carácter patrimonial, se ha descartado que el imputado ha hecho algún tipo de inversiones. Y esto obviamente quedó además, el imputado además lo reconoció cuando declaró ante la Fiscalía, cuestión que ya había sido previamente acreditada y que se expuso en su oportunidad de la audiencia de marzo a la jueza de garantía, que en esa oportunidad tomó la audiencia. Por lo tanto, en ese sentido, magistrado, nos parece que el delito está claramente establecido. Se trata, obviamente, ha quedado establecido, además, que esto se trata de lo que se denomina como una estafa piramidal. ¿Y por qué es piramidal? Porque el imputado, con los propios dineros que iba recaudando de los nuevos clientes, iba pagándole a los clientes que le iban pidiendo o los intereses o los clientes que alcanzaron a rescatar su dinero. Por lo tanto, en ese sentido, eso está establecido. Por lo tanto, ya tenemos una reiteración de delito y gravedad de los mismos. Ahora bien, magistrado, creemos que tampoco han variado sustancialmente las circunstancias en cuanto a las posibilidades de atenuantes en este caso, y lo señalamos por lo siguiente. No procede en este caso, a esta altura del procedimiento, y de acuerdo al antecedente que ha sido llegado a la investigación, una colaboración sustancial, porque si bien el imputado ha prestado en 2 oportunidades de declaración, en la declaración del imputado no hay ningún antecedente nuevo a la luz del esclarecimiento de los hechos, es decir, a la luz de las estafas que se investigan, a la luz de los movimientos de dinero y a la luz de lo que ha sido la investigación de la Fiscalía. Lo único que el imputado ha aportado, que es un aporte bastante paradojal y de poca importancia para el delito mismo, es que él tenía pensado o había diseñado un modelo de inversiones que consistía en repartir las supuestas inversiones de clientes en mercado accionario, mercado de renta fija y otros negocios emergentes. Bueno, cuando se le consulta al imputado si alguna vez utilizó este supuesto modelo, nunca fue utilizado, y además un modelo que carece de toda rigurosidad, un modelo que no existe escrito, que no está validado por ninguna persona, que no está validado por nadie, y que se traduce además en ejecutar movimientos accionarios bastante simples, que son vender y comprar acciones, siendo que el mercado accionario en este sentido es mucho más complejo y tiene muchos otros instrumentos que son los verdaderamente utilizados a lo menos por las agencias de valor y corredoras de bolsa que se dedican a esto. Por lo tanto, esa pretensión de decir que este es un modelo de inversiones que yo creé pero nunca utilicé, la verdad es prácticamente una burla respecto a las personas que han perdido su dinero en este caso. Además, magistrado, hay que considerar que en este caso, además, respecto a lo que es la reparación con celo del mal causado, que ha sido expresada por la defensa, en este caso creemos que no existe. Lo único que ha sido pretendido reparar por parte del imputado es la entrega de 1 millón de pesos a una de las víctimas, el señor Víctor Mellado, con lo máximo que podría configurarse en ese caso, que respecto a ese caso en particular, el imputado concurriría, si es que al querellante así le pareciera, con una circunstancia modificatoria de responsabilidad penal adicional, que a la luz del artículo 351, es decir, si uno contabiliza esa forma de calificar la pena, eso haría que a los efectos la pena final sería la misma. Por lo tanto, reparar a uno solo de los imputados en cuanto al quantum de la pena, la verdad es que es absolutamente ineficaz respecto a las posibilidades de considerar que el imputado podría salir o no en libertad con una pena sustitutiva de libertad en ese sentido. Y respecto a los otros bienes que han sido supuestamente puestos, de partida aquí no existe una cesión de derechos como se establece en materia civil. El imputado nunca ha cedido los derechos de ningún bien y la verdad es que tampoco puede hacerlo porque el departamento que él supuestamente ha cedido, ha puesto a disposición, es un departamento que tiene créditos hipotecarios impagos hace 220 días, respecto del cual no se han pagado las contribuciones, disculpe, no se han pagado las contribuciones, y además un departamento que está sometido además a juicios
de cobro y tiene embargo no solamente por el no pago de los créditos hipotecarios, sino por el no pago de otras obligaciones civiles que ha incumplido el imputado. Por lo tanto, ese departamento de partida no tiene ningún valor comercial, porque obviamente es un departamento que está sujeto a otros embargos y otras deudas, respecto de los cuales además las víctimas no tienen ningún tipo de prelación en la escala de los créditos, y un departamento además obviamente que está sometido a medidas cautelares no solamente por este tribunal, sino por otros tribunales civiles. Por lo tanto, a los efectos de una efectiva reparación eso no existe. Es como si yo tengo por perdido una cosa y regalo algo que ya prácticamente tengo perdido. O sea, eso es prácticamente ceder, lo que todavía no ha ocurrido, prácticamente una nuda propiedad de algo que ya está sustraído de las posibilidades del comercio humano por otros actos jurídicos de otros tribunales de la República. Y respecto a las supuestas obras de arte, magistrado, que se han cedido, estas obras de arte, magistrado, la Fiscalía duda que tengan algún valor, están incautadas y el valor de esa obra de arte tendrá que determinarse si en un eventual juicio oral el imputado es condenado y si estas caen a comiso, y ahí tendrá que verse cuánto esto de verdad valen, cuestión que a la Fiscalía le merece bastante duda que obras de arte que se traducen, algunas de las cuales en fotos del mismo imputado, puedan ser consideradas como obras de arte y ser valoradas a los efectos de esto, significar una reparación para las víctimas. Entonces, su señoría, tenemos que una reparación con celo del mal causado parece bastante alejada de la realidad y lo que ha sido provocada en los actos del procedimiento. Entonces, su señoría, nos encontramos que, salvo esta atenuante que fue configurada por la defensa en actos posteriores al descubrimiento del delito, no nos encontramos con ninguna otra atenuante que ha significado una variación de las circunstancias del imputado a la luz de hacer una prognosis de una supuesta pena, que hay que considerar en este caso que como tenemos varios delitos reiterados que tienen pena de 3 años y un día hacia arriba, tenemos que las posibilidades de subir la pena, como el tribunal suficientemente lo sabe, son posibilidades de subir a 5 y 1, 10 y 1, dependiendo de lo que el tribunal oral en definitiva califique a la luz de la reiteración y de la gravedad de los hechos que han sido cometidos, y además de las posibilidades del mal causado a las víctimas. Por lo tanto, magistrado, en este sentido, las posibilidades de pena respecto al imputado siguen siendo las posibilidades de pena de crimen, y las posibilidades de pena de crimen no tienen posibilidades de sustitución, sino de cumplimiento efectivo. Y por último, magistrado, lo que nos parece bastante relevante es que si en este caso del señor Garay, que se tuvo que traer desde Rumania porque se había escapado del país en el mes de septiembre del 2016, no existe peligro de fuga, yo no sé en qué otro caso podría haber peligro de fuga, magistrado. O sea, tenemos un imputado que creó una simulación de que estaba enfermo para los efectos de ganar tiempo de escapar del país. Con esta simulación impidió que las víctimas ejercieran derechos civiles o acciones civiles para los efectos de lograr previamente la restitución de sus bienes, que con esta simulación de esta enfermedad que nunca ha tenido, además lo que significó que ganara tiempo para los efectos de falsamente liquidar su empresa, logró salir del país, y cuando la Fiscalía, inmediatamente después que se hizo la denuncia en este caso, pidió la retención judicial de los bienes de este señor, nos encontramos que en sus cuentas corrientes habían 2.500 pesos. Si esto se hubiese descubierto antes, es decir, antes que este señor se fugara del país y hubiese tenido una voluntad efectiva de responder a lo que era el dinero respecto al cual se había apropiado y estafado a sus víctimas, la Fiscalía podría a lo menos haber recuperado una cantidad de 200 millones de pesos, que fue una cantidad que este señor contó antes de salir del país, o los $50.000 que él señala que logró sacar del país. Por lo tanto, tenemos una persona que no solamente se fuga, sino que crea una situación previa de fuga de varios meses, con la cual no solamente tenemos en este caso el engaño para los efectos de obtener la entrega del dinero, sino tenemos además un engaño para impedir que las víctimas ejercieran adecuadamente y oportunamente sus acciones civiles. Una persona que sale del país en el mes de septiembre, que además no solamente engaña a sus víctimas, sino que además engaña al abogado que tenía en ese caso, para hacerle creer a ese abogado que no tenía conocimiento además de la enfermedad de este señor, que iba a hacer una supuesta liquidación y que incluso le deja cheques con la instrucción que los entregue. Es decir, no solamente que el abogado tuvo la prudencia necesaria para no hacerlo, que además le dejó cheques con los cuales obviamente se hubiese cometido otro delito, pero esto no logró hacerse porque se dio cuenta el abogado, y la Fiscalía también posteriormente se dio cuenta a propósito de información que se obtuvo en ese momento, que este señor no era que estaba perdido, sino que se había fugado porque había cometido una estafa. Entonces, claramente, su señoría, tenemos un peligro de fuga. Y entonces lo que cabe preguntarse en este caso,
la reclusión domiciliaria tiene alguna posibilidad de asegurar la presencia de este señor a los actos posteriores del procedimiento. O sea, no tiene ninguna posibilidad, su señoría. La reclusión domiciliaria, su señoría sabe, que son controladas por las policías, dentro de las posibilidades que tiene la policía, porque obviamente no podríamos destinar un carabinero que esté en las calles y que se dedique a mirar las 24 horas del día a este señor, lo cual sería absolutamente desproporcionado y que recuerde no se ha realizado. Por lo tanto, ¿qué pasaría si este señor tiene 4 visitas al día? ¿Qué sucedería en las restantes 23 horas, 56 minutos que los carabineros no están? Tiene miles de posibilidades de escaparse de la zona, de escaparse del país, sustraerse a acción de la justicia. Lo que está claro es que este señor llegó a este tribunal traído compulsivamente. Si este señor pudo haber sabido, porque me imagino que revisaba internet y que tuvo desde septiembre hasta noviembre posibilidad de volver al país para supuestamente presentarse a los actos del procedimiento donde sabía que era buscado. Por lo tanto, lo que nos encontramos en este caso es que las únicas posibilidades de mantenerlo sujeto a los actos del procedimiento, es decir, de impedir el peligro de fuga, que se mantenga en prisión preventiva, y había consideración además que el propio imputado señaló en su declaración a la Fiscalía que no tenía arraigo alguno y que el único arraigo posible que tendría, y que incluso su pareja actual es de Rumania, por lo tanto tampoco tendría en este sentido algún incentivo de mantenerse en el país, no tiene actividad remunerada en el país, no tiene bienes respecto a lo que pueda trabajar en Chile, me imagino que no lo van a contratar en ningún canal de televisión para los efectos que siga haciendo comentarios de economía en ese sentido, en el sentido que hacía anteriormente. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Lo único que tenemos es la posibilidad de que este señor se fugue. Por lo tanto, magistrado, lo que la Fiscalía considera en este sentido, en primer lugar, que no han variado las circunstancias de mantener al señor Garay en prisión preventiva, que el señor Garay constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, que hay un claro y evidente y latente peligro de fuga, y por lo tanto lo que corresponde en este caso es que se le mantenga en prisión preventiva mientras dure la investigación. Eso es todo, magistrado. Bien. Abogado. Señoría, seré lo más breve posible, atendida a la claridad y contundencia de la exposición del fiscal. Solamente dos o tres consideraciones. La primera, estamos de lleno en la hipótesis del artículo 140, la ficción legal del número de delitos, la pena de crimen, etcétera, para considerarlo un peligro para la seguridad social. Pero además, efectivamente, es un peligro de fuga evidente y patente, toda vez que el imputado fingió, podemos conversarlo, podemos discutirlo, si como parte de la puesta en escena para configurar el tipo penal de la estafa propiamente tal, o si no para asegurarse impunidad, como muy bien lo dice el fiscal, este cáncer falso. Y este cáncer falso lo pregonó a los 4 vientos para impedir que efectivamente se tomaran acciones en su contra. Después, con 50.000 euros, efectivamente fue a pasear a Tailandia y recaló en Rumania, con plata, con dinero que no era de él. Pero además señala que se gastó en automóviles lujosos, en trajes costosos, en viaje, 1.800 millones de pesos. En el lapso que empezó a dilapidar, más o menos, no alcanzaría a gastárselo una sola persona, creemos razonablemente, y por ende está mintiendo. Pero además no solamente está mintiendo en eso, para engañar a las víctimas, sino que actuar falaz consistente. ¿Por qué? Porque, perdonando la expresión, es casi una burla procesal. Esto que, como señala la Fiscalía, ofrece poner a disposición bienes que no están en su dominio pleno al menos. Hay una causa civil, hay 2 causas civiles, me recuerdo ahora una, en el 24 juzgado civil, donde un banco está pidiendo el remate de ese bien por falta de pago de dividendo. No ha pagado las contribuciones y además tienen otro juzgado civil, que se me escapa el número, un pagaré adeudado por 5 millones de pesos, 4.900.000 en capital. O sea, no tiene ningún bien disponible. Las obras de arte no son obras de arte. Puede haber un par de grabados tal vez que puedan tener algún valor, pero una foto del propio imputado, salvo que él lo piense, no es una obra de arte que pueda tener un valor. Pero además tampoco están a su disposición, señoría, porque de acuerdo al artículo 31 del Código Penal van a caer seguramente en comiso y deberán ser evaluadas con posterioridad. De manera tal que también, procesalmente hablando, es falaz, es poco consistente y sigue con unas actitudes y con actuaciones de utilizar el sistema en su favor. Y digo utilizar el sistema en su favor, señoría, responsablemente. No estoy haciendo una acusación al voleo. ¿Y por qué lo digo? Porque se pretende que la privación de libertad que sufrió en Rumania también deba ser considerada por el efecto de decir que este imputado está privado en 6 meses de libertad. Sin embargo, la privación de libertad que sufrió en Rumania
se origina en otra circunstancia. No había llegado el pedido de extradición, ni la orden de detención previa cuando lo detienen. Ignoramos concretamente por qué lo detuvieron. Y después señala, no voy a apelar. No va a apelar porque viene a Chile forzadamente, viene a Chile compulsivamente, de manera tal que él no se puso a disposición del tribunal, sino que más bien buscó por todos los medios eludir la acción de la justicia. Con respecto a la argumentación de la defensa, sí es inteligente y sí es ingeniosa, pero va a pasar en este juicio lo mismo que pasó la semana pasada en otra estafa grande, donde la misma defensa arguyó que no estábamos en el caso del 468 reiterado, en relación al 467 inciso final, sino que en el 473. ¿Y por qué va a fracasar también? Creemos, porque estamos de lleno en la hipótesis típica del 468. Se argumentó o creó una empresa imaginaria, se creó negociaciones imaginarias, se supusieron por parte del imputado que tenía bienes, que tenía créditos, etcétera, u otro engaño semejante de esa entidad, porque ese tipo penal alude a engaño semejante con una mise en scène previa, que crea el error y la disposición patrimonial, como su señoría sabe mejor que yo. Por ende, no estamos en la estafa residual del 473 y por ende la penalidad debe ser exacerbada en conformidad al artículo 351 del Código Procesal Penal, en 1 o 2 grados. Creemos que al menos en 1 y creemos también con sólidas raigambre en la carpeta investigativa que podría esgrimirse 2. De manera tal que la pena eventual es pena de crimen. Y otro argumento más para mantener la prisión preventiva de acuerdo al penúltimo inciso del 140 del Código Procesal Penal. Ahora, con respecto al celo, señoría, en la eventual reparación del mal causado, nosotros hemos señalado expresamente que nos condolemos y entendemos como querellante la situación especial de una persona al cual el imputado le virló la indemnización por invalidez. Pero aun cuando lo hubiera reparado todo, se hubiera celebrado un acuerdo reparatorio, que es una suerte de privatización del proceso penal para esos efectos, no repara con celo el mal causado. El mal causado entero es todo el mal de los delitos reiterados. De manera tal, páguele todo al señor Cruces Mellado, pero no va a reparar el mal causado, porque son 40 víctimas o 37 víctimas. Además, si quiere reparar el mal causado, consígnele a todas algo que sea de una entidad razonable. Estamos hablando de 2 depósitos de 500.000 pesos, entrega de bienes, no hace venir a una audiencia inútil porque señala que va a prestar declaración y obviamente el tribunal tiene que recibir la declaración de acuerdo al artículo 98. Y después señala esta martingala procesal, vamos a poner a disposición bienes que no son de él. De manera tal que no hay ninguna reparación con celo del mal causado, ni puede haberla con ese tipo de actitudes procesales. Y tampoco, como lo ha dicho la Fiscalía, no hay una cesión de bienes, no hay una puesta a disposición de los acreedores de bienes que no pueden ser puestos a disposición de los acreedores. De manera tal que la estafa acá no es un delito continuado, y no es un delito continuado previamente, y voy terminando, señoría, porque hay una disposición individual. A cada víctima le comete un delito y le señala, utiliza esta puesta en escena de la empresa imaginaria, de la negociación imaginaria. Él puede tener un dolo común, pero respecto a cada víctima estamos hablando de un delito reiterado, no un delito continuado, y por ende tampoco se puede morigerar la penalidad por esa vía. Y finalmente, la colaboración, señoría, no hay colaboración, porque él señala, es consistente con su versión, la misma que dio los medios de comunicación. Señala, estos bienes me los gasté, me compré traje de tal marca, me compré en tal concesionaria de automóviles lujosos, los gasté. Y eso es todo lo que dice. ¿Esa es la colaboración? No, señoría. Renunciar al derecho a guardar silencio es, valga la redundancia, un derecho. Él puede hablar cuando quiera. Tiene todo el derecho a guardar silencio. Pero el mero hecho de declarar no configura la colaboración sustancial. Porque el otro imputado cualquiera podría contarnos un cuento. Podría decir que enterró el dinero en Tailandia. ¿Y eso es colaborar? No, él está declarando. Pero eso no es colaboración sustancial. Por esas consideraciones, añadido lo que dijo muy correctamente el fiscal, de que no hay posibilidad de controlar el arresto domiciliario en términos de una persona que ya se fugó del país y que asegure los fines del proceso, creemos que debería mantenerse la prisión preventiva. Bien. Siguiente creyente. Magistrado. Tratemos de no reiterar lo que ya se ha señalado, que está bastante claro. Claro, hasta aquí, magistrado, las circunstancias de los artículos, del artículo 140A, letra A y B, no son materia de discusión, y durante la investigación, los antecedentes recabados en la carpeta, se establece que efectivamente que las diligencias que se han realizado tienden más a confirmar y reforzar la existencia del delito en todas sus matices, tratándose claramente de hechos aislados en el tiempo, en un periodo que va desde el año 2011 al año 2016,
en que no hay relación ni conexión entre las víctimas, en que también espacialmente son hechos claramente aislados, algunos en Santiago, en Concepción, si bien el modus operandi es similar, las circunstancias particulares de cada estafa son distintas, lo que determina que la investigación hasta ahora haga como un hecho concuso, digamos, el de la reiteración de diversos delitos de estafa. Por lo tanto, la hipótesis de un presunto delito continuado cada vez es más lejana y parte de una argumentación abstracta y de una ficción de parte de la Fiscalía, de la Defensa, digo, para intentar flexibilizar el régimen de cautelares que afecta al imputado. Además, en relación a la excepcionalidad que se plantea respecto de la prisión preventiva y el régimen general que debiera ser el de la libertad condicional, de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Europea han establecido en relación al artículo incluso 9 del Pacto Internacional de San José de Costa Rica, que luego de enfatizar que la prisión preventiva no debe ser la regla general, se condiciona la libertad del imputado al aseguramiento procesal del mismo a los efectos de su asistencia al proceso. En relación al peligro de fuga, directamente estamos hablando de que es un fin del procedimiento la tutela dirigida a erradicar el peligro de fuga. Y como se ha sostenido por la Fiscalía, efectivamente el arresto domiciliario, aunque sea total, no garantiza, en base a los criterios que la propia ley entrega al tribunal, evitar el riesgo de fuga del imputado. El único arraigo social que presenta o familiar está dado por el vínculo que tiene con su pareja que reside en el país de Rumania. No ha sido visitado por familiares o personas de su entorno cercano, por lo tanto no se ve en qué manera se pueda garantizar que con el arresto en su domicilio pueda él realmente estar a disposición y generar, digamos, la necesaria garantía de comparecencia. Y para terminar, en relación a que me sumo a los argumentos ya señalados por mis antecesores intervinientes, el comportamiento del imputado durante el procedimiento no permite establecer una voluntad de someterse a la persecución penal, tanto por el argumento y la invención de una enfermedad falsa para preparar un escape, una huida del país, como para dar también como argumento en las declaraciones que ha presentado ante la Fiscalía de su actuar delictivo, el hecho de que padecería de alcoholismo severo, de depresión y bipolaridad. Nuevamente, un nuevo antecedente de una enfermedad que tampoco es sustentada en algún antecedente que permita demostrarlo. Por lo tanto, toda la estrategia de la defensa en cuanto a los argumentos que se están planteando va dirigida a exclusivamente flexibilizar el régimen de la cautelar, pero no en base a antecedentes que podamos constatar que hayan revelado efectivamente antecedentes de la carpeta o de los hechos mismos a través de los cuales, digamos, se pretende sustentar estos eventuales, digamos, colaboración con la acción de la justicia y una reparación celosa del mal causado, que como ha señalado el querellante que me antecedió, parecen más bien otra maniobra más sumadas a las que ya se han hecho costumbre en este procedimiento por parte del imputado. En consecuencia, solicitamos que se mantenga la prisión preventiva porque es el único medio de asegurar efectivamente la comparecencia del imputado a los demás actos del proceso. Bien. Siguiente querellante. Respecto a la parte que yo represento,
Solicito que se mantenga la prisión preventiva, dado que se dan plenamente los requisitos y las circunstancias no han cambiado del artículo 140. En consecuencia, en estricto derecho, corresponde la prisión preventiva como única medida cautelar para asegurar a lo menos el resultado de la investigación. Esto es lo más sencillo. Bien. Siguiente. Sí, muchas gracias, señoría. Efectivamente, acá se han hecho algunas alegaciones de las que me gustaría hacerme cargo, que tienen que ver con cuestiones de fondo, que me parece que es bastante prematuro que se ventilen en esta audiencia. Respecto a los requisitos del 140, me parece que efectivamente concurren con creces los de las letras A y B, que efectivamente la conducta típica correspondería a la figura del 468 y no del 473, porque calza perfectamente con lo que precisamente hizo el imputado. No debo dejar de reconocer, en todo caso, que respecto de mi representado, el imputado sí ha hecho consignaciones de 500.000 pesos, 2 de 500.000 pesos, lo que respecto de mi representado efectivamente ha significado algún tipo de paliación respecto al daño que sufrió, pero evidentemente que no es suficiente en relación al monto de lo estafado. Así que aspiramos a que siga en esa línea. En cuanto, su señoría, de tal manera que respecto a las atenuantes de responsabilidad penal, si el fiscal no está reconociendo la colaboración sustancial, que me parece que es el ente encargado en este caso de reconocerlo en primer lugar, eso debe tomarse en consideración para efectos de ver si efectivamente a esta altura podemos hablar de esa atenuante de responsabilidad. Respecto a la reparación celosa del mal causado, yo me atrevo a decir solo respecto de mi representado que efectivamente él sí ha hecho un esfuerzo por reparar, y en relación a la irreprochable conducta anterior, efectivamente contaría con esta atenuante. Lo que sí, su señoría, dos cuestiones que me gustaría señalar es que el defensor ha indicado que el transcurso del tiempo es un elemento suficiente para entender que han variado las circunstancias. Eso efectivamente no es así, su señoría. Las revisiones que ha señalado el legislador para efectos de la prisión preventiva dicen en relación justamente con el tiempo que ha pasado en prisión el imputado, que tiene que ver con 6 meses desde que se ha discutido, cuestión que no ocurre en este caso porque se discutió en marzo, y en la mitad del tiempo probable de condena, que tampoco sería la situación. Pero el solo transcurso del tiempo, y así lo ha dicho la Corte de Apelaciones en numerosas ocasiones, no es causal suficiente para entender que han variado las circunstancias. Eso desde un punto de vista procesal. Y desde un punto de vista penal sustantivo, su señoría, se ha esbozado la peregrina teoría de sostener un delito continuado en este caso. El delito continuado, su señoría, si bien efectivamente fue creado para delitos patrimoniales, vale decir en que no hay un bien jurídico personalísimo detrás, supone una razón de ser, vale decir hay algún tipo de vínculo de conexión jurídica que amerita su tratamiento como un solo delito y no que se sumen todas las penas. Ninguna de esas teorías concurriría en este caso, su señoría, toda vez que el defensor ha esbozado sencillamente el mismo modus operandi, lo que da cuenta de ser partidario de un criterio objetivo en materia de delito continuado que ha sido ampliamente superado por la doctrina penal en materia de delito continuado. En este caso, su señoría, tampoco podríamos hablar del criterio subjetivo, de un dolo común, toda vez que atendía el estado actual de la teoría del delito, efectivamente el dolo se actualiza cada vez que el sujeto comete un ilícito. Y por último, su señoría, respecto a la teoría que ha tenido mayor aceptación, por lo menos por parte de la doctrina me parece más autorizada en esta materia, no existe un fraccionamiento necesario de la misma norma de deber, vale decir, no hay una antijuridicidad común en este caso, toda vez que no es que el sujeto necesariamente haya tenido que fraccionar su comportamiento respecto de cada una de estas víctimas, sino que éste se ha actualizado en cada oportunidad respecto de las conductas que ha cometido en relación a cada una de ellas. De tal manera, su señoría, que me limito a decir que efectivamente, respecto a las atenuantes que se han señalado, yo estaría en condiciones de señalar que respecto de mi representado sí ha reparado en parte el mal causado, pero respecto al resto de las alegaciones no las comparto, sobre todo las de carácter sustantivo. Respecto al 11 número 9. Respecto al 11 número 9, de acuerdo a lo que ha señalado el señor fiscal, efectivamente, al parecer todos los antecedentes, salvo uno que ya dio cuenta que habría una diferencia, el resto ya habrían estado establecidas en la carpeta investigativa. Eso, señoría. Bien. Resolviendo entonces en torno a la sustitución de la medida cautelar solicitada por la defensa. ¿Perdón? ¿No habrá réplica? No sé si es necesario. Si usted quiere... Sí, señora. Brevemente, por favor. Muy brevemente.
Señoría, respecto de varios de los argumentos que han sido debatidos por el Ministerio Público, como son las informaciones que su señoría va a recibir y no tiene otra, me parece importante precisar algunos elementos que no le fueron entregados en este debate para la resolución que tome. En primer lugar, hay una alocución que hace mi distinguido contradictor, señor fiscal, en orden a que si se hubiera enterado antes, habría tenido la posibilidad de hacer una incautación de 250. Hace una alusión en ese sentido, no sé si su señoría tomó nota de ella en algún minuto. Ello dice relación justamente con que mi representado, antes de salir del país, recibió una suma de 260 millones de pesos. Que en el evento de entenderse este delito como supuesto delito de una estafa o una apropiación, habría tomado y se había apropiado. Lo que hizo fue depositarlos a las personas que eran los inversionistas antes de salir de Chile. Solamente hay un pequeño diferencial. La investigación ha logrado acreditar cuál fue el destino de los dineros y cómo se utilizaron. En este sentido, va a decir relación justamente con el elemento del dolo, la discusión en orden a cuál es el elemento que tenía Rafael Garay o cuáles eran las pretensiones que tenía, porque estos dineros fueron entregados en los últimos 2 meses antes de su salida de Chile a las mismas personas que tenían las inversiones hechas. De haber existido un ánimo de apropiación, eso no habría acontecido. Lo que habría hecho esta persona es tomar esos dineros y hacer una reparación posterior. Se hacen estas entregas de dinero antes de que exista proceso judicial, y eso dirá relación sin lugar a dudas con los elementos del dolo cuando se discuta. Luego, se ha señalado por mi distinguido contradictor, don Sabas Chaguán, de que, y por favor, aquí tengo que poner acento porque esto es inaceptable, de que como en otros casos de otras personas no se ha dado la libertad, aquí tampoco se puede dar. Yo entiendo que pueda él tener el concepto de la mancomunidad penal, pero creo que son dos cosas muy distintas el comparar otras situaciones de terceros que no tienen nada que ver con la situación de Rafael Garay con la suya. Máxima, señoría, cuando el caso de la libertad de Rafael Garay contiene un elemento que merece una discusión fundamental. Y permítame ser muy responsable con esto porque el Ministerio Público representa a nuestro país. Las acciones que se ejecutan en su nombre representan a nuestro país en el extranjero. Su señoría puede apreciar que el 24 de noviembre se hace la primera solicitud solicitando la detención de Rafael Garay. Eso es contradictorio con los elementos que llegaron de Rumania después de que llegó el extraditado y que cuento hoy día con la defensa, que dan cuenta que su detención física es del 18 de noviembre. Rafael Garay aquí presente fue detenido antes de que existiera una orden de detención en su contra, porque las autoridades rumanas comprendían que existía una orden que era inexistente en ese minuto en este país. Sobre esa base, su privación de libertad no tiene explicación desde el 18 de noviembre en adelante hasta que se dicta esa orden con mucha posterioridad. Entonces hoy día, asumir que ese lapso de tiempo no debe ser imputado a esta privación de libertad, lo hace incomprensible. ¿Qué debe de señalar? Debo señalar ante las autoridades rumanas que que esas autoridades fueron engañadas para detenerlo, que la alerta roja que aquí inventamos como concepto, y ellos entienden que es una orden de detención, ¿no existió? Este periodo de privación de libertad requiere una declaración expresa para saber si va a ser imputable a este proceso o no. Aquí evidentemente hay una situación donde se altera el orden internacional. Nuestro país, después de que él estaba detenido, comunicó a las autoridades la solicitud de detención. Defensor, ¿cuál es la causal que, o sea, usted está impugnando la legalidad de la detención en su oportunidad? No, señoría, estoy diciendo que cuando el señor Chaguán dice que solamente cuenta el tiempo que está desde la pero formalización... respecto al argumento que da de que la orden de detención chilena se produce después de la detención de el imputado en Rumania. Ese es un tema que vamos a discutir, señoría, en la audiencia preparatoria justamente por algunas pruebas. No estoy invocándolo en este minuto porque entiendo que no es la etapa procesal respectiva. Y cuando fue la etapa procesal respectiva no se discutió por una situación de estrategia de defensa. Y ya, pero y la orden de detención, la detención propiamente tal, que usted dice que se produce antes de la orden de detención chilena, ¿esa detención en virtud de qué se produce? En virtud de una alerta que existía de las autoridades chilenas. Eso es lo que usted sostiene. Eso es lo que sostengo, señoría, y cuenta de ello da que la detención en el requerimiento de extradición es del 18 de noviembre. Ya. Y la audiencia donde se autoriza esto es de 5 de diciembre. En ese sentido, señoría, nos parece que ese elemento es importante fijarlo para los efectos de contabilizar los tiempos que lleva privado de libertad, porque no es lo mismo decir que está preso desde marzo a decir que está preso desde el 18 de noviembre. En cuanto
a los elementos que se han dado cuenta, la verdad es que hay ciertas discusiones. Se señala que no tiene arraigo y por ende solo va a salir a delinquir. Ese es un poco el argumento que se entiende en como contradictorio. En el tiempo intermedio, señoría, efectivamente al día de hoy mi representado tuvo un hecho en su vida, nació un hijo suyo y evidentemente va a tener interés de vincularse para ejercer las acciones de padre el día de mañana con ese hijo. Se prestó un reconocimiento de su paternidad también. Hay elementos para contribuir a ello. Se señala que habrá una fuga. Señoría, perdón, pero ¿con qué medios, con qué capacidades el día de hoy el Ministerio Público tiene acreditado en la carpeta investigativa cómo fueron gastados todos los dineros de Rafael Garay? Sobre esa base, nos parece que no existen elementos para sustentar que va a haber una fuga y en base a las penalidades, señoría, nos parece que evidentemente acá hay discusión respecto de los mecanismos de control. Le han dicho de que no es posible controlarlo porque solamente van a pasar 4 o 5 carabineros con suerte al día a verlo. Eso significa que el legislador estableció una disposición que no tiene sentido en el código, porque no se puede usar, porque esa disposición del arresto domiciliario está decretada para todo tipo de personas. Entonces, ¿para quién se va a poder decretar si no es un delito económico? Hago esa simple pregunta. ¿Está para qué? ¿Para la piratería? ¿Será la aplicación de la norma? No, es que no se va a poder restringir. A ver, entonces me está diciendo que como el Estado no tiene la eficiencia para cumplir una norma que él dicta, no se puede decretar. Ese es el argumento. Nos parece, señoría, que la presentación del mismo no nos permite entender justamente esta situación. Se ha dicho de que la declaración de Rafael Garay no tiene valor y que esta debe ser solo reconocida por el ente persecutor. El ente persecutor dice, a mí no me valió eso porque tenía otros antecedentes. Pero esta declaración además entregó los nombres de otras personas que efectuaron inversiones, que permitió va a permitir la cuadratura económica de la forma en que se hicieron los ingresos y egresos de Rafael Garay a estos efectos. Dio cuenta justamente de la realización de tratativas para la implementación de esa empresa que estaba montando. Dio una explicación de cómo en el transcurso de esas tratativas tuvo problemas personales que lo desviaron de ese fin. Dio cuenta de la contratación de abogados, de la toma de asesorías para la implementación del modelo económico que tenía. ¿Cómo el Ministerio Público puede decir de que no entrega antecedentes si reconoció incluso con fechas y montos las recepciones de los dineros, las personas, los lugares de reuniones, la forma en la que tomaron contacto? ¿Cómo no se va a poder discutir si incluso reconoció el hecho de que hay personas que no conocía antes de que invirtieran? ¿Sabe que me ubicaron en redes sociales, me mandó un tuit y me hizo una inversión? Va a ser muy interesante la discusión de los elementos del engaño en este juicio. El detalle es que eso es a futuro y de lo que la defensa plantea es si es necesario solamente para la prisión preventiva la imputación o si puede en algún delito ser sustituida por otro régimen cautelar. Todas las discusiones de carácter general, señoría, de lo malo que es, de lo terrible, de lo demás, está establecido además las fechas y esto es importantísimo porque las percepciones o las recepciones de dinero son anteriores a la situación de la supuesta enfermedad. Sobre esa base no se utilizó jamás como elemento engañoso, como dijo algún creyente. Este proceso tiene una prognosis bastante sencilla. Cuando esto llegue a juicio, perfectamente es admisible a través de un procedimiento abreviado o de un juicio oral, si efectivamente la presión pública y la falta de decisión de las autoridades impiden que sea realizado algo que corresponda a la lógica que nos indican las penas. ¿Y cuál va a ser la prognosis de pena en ese mismo? Evidentemente una que permita la aplicación de la ley 18.216. Sobre esa base, ¿qué sentido tiene la mantención de la prisión preventiva? Perdóneme la discusión, señoría, pero los elementos expuestos en cuanto a que la cesión de bienes no tiene sentido porque están embargados. A ver, primero, ¿cómo iba a estar haciendo consignaciones si se había ido de Chile? Segundo, lo que se ha cedido es el dominio, lo que significa que si los querellantes, a diferencia de lo que pasa donde uno en desmedro de los demás trata de precautoriarlo para satisfacer solamente a su cliente y no a los demás, yo lo entiendo eso, si los querellantes tomaran el control de esos bienes, el excedente del remate de un inmueble que tiene una valorización y que él ya declaró que efectuó reparaciones que permiten multiplicar su valor
debe ser entregado por parte del tribunal que efectúe eventualmente un remate. Hay diversas soluciones civiles. Rafael Garay lo que ha hecho es hacer cesión de todos sus bienes. Nos parece, señoría, que aquí evidentemente hay elementos para considerar que no se amerita la mantención de la prisión preventiva. Solicito humildemente la sustitución. Bien. Muy breve. Comprendo que puedan tener la intención de replicar absolutamente todos los argumentos, pero particularmente me interesa, en el caso de la Fiscalía, que se refiera a lo de la detención, Sí, eso precisamente me iba a para referir. aclarar los hechos de Sí. lo que pasó allí, y únicamente argumentos nuevos que haya proporcionado la defensa en su réplica, por favor. Sí, magistrado, le explico lo siguiente. Este caso se origina el 21 de septiembre del año 2016 por una denuncia que hace el abogado Ángel Valencia a propósito de una supuesta presunta desgracia del imputado. Esto muta rápidamente, diría que el 22 de septiembre, a la posibilidad de que esto haya sido una estafa a propósito de información que proporcionó esa oportunidad a la víctima Marlene de la Fuente. El 23 de septiembre del año 2016, la Fiscalía solicita una orden de detención al séptimo juzgado de garantía que expedía en esa oportunidad por el magistrado don Ponciano Sayés, que es una orden de detención respecto al imputado para ser cumplida en ese momento por la Policía de Investigaciones. Como se sabía, a propósito de la información que tenía la Policía de Investigaciones, que este señor había salido del país el 4 de septiembre del año 2016, lo que se genera es, de acuerdo al reglamento de Interpol, el artículo 83 y 84 de ese reglamento, es una alerta roja internacional. La alerta roja internacional, de acuerdo al reglamento de Interpol, es interpretada por cada país de acuerdo a lo que su ordenamiento jurídico entiende que debe aceptar y los efectos jurídicos que cada ordenamiento jurídico entiende que esta alerta roja debe tener. El señor Garay, cuando es detenido en Rumania, en su oportunidad, es detenido porque la orden de detención emanada de un tribunal chileno califica para los efectos de generar, de acuerdo al reglamento de Interpol, que es un reglamento aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas de hace bastante tiempo, no recuerdo la fecha exacta, es apto para generar una alerta roja internacional que los países que han suscrito ese tratado internacional la hacen valer en su legislación. Rumania es un país que acepta que la alerta roja internacional genere una medida privativa de libertad, que es la medida privativa que tenía de libertad que se le aplicó a este señor en ese momento, que es una medida de libertad privativa de libertad preventiva a los efectos que el país haga el procedimiento de extradición. ¿Por qué la Fiscalía no podía realizar previamente el procedimiento de extradición? Porque el procedimiento de extradición, como su señoría sabe, requiere que se conozca el lugar concreto donde la persona está. Entonces, en la alerta roja internacional lo que se constituye en definitiva es previo al proceso de extradición. Entonces, la Fiscalía, una vez que conoció que este señor estaba en Rumania, una vez que conoció el lugar preciso donde estaba en Rumania, hace la solicitud de extradición que es resuelta por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Y aquí es donde está la confusión del defensor. El señor defensor está confundiendo dos cosas. Está confundiendo la orden de detención que es emanada de un tribunal de garantía a propósito del artículo 127 del Código Procesal Penal con la orden de detención previa que está establecida en el proceso de extradición, que es la que emana desde la Corte de Apelaciones respectiva para los efectos de asegurar los fines de la extradición, en tanto la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre el fondo de la misma. Entonces estamos hablando de dos órdenes, pero la orden en definitiva, que es la que provoca la privación de libertad de una persona en primer lugar, es una orden expedida a un juez de garantía. Luego la otra orden, la que es una orden verdaderamente ficta, porque la orden de detención que emana de la Corte de Apelaciones no es propiamente una orden privativa de libertad, es la solicitud al país requerido para que en ese país requerido se aplique una medida cautelar que impida que este señor, en tanto dure el procedimiento de extradición, pueda salir de ese país y pueda obviamente asegurarse para los fines del país requerido. Eso en definitiva, su señoría, es lo que sucedió en este caso y lo cual no entiendo lo que la defensa pretendió señalar en este caso. Además, lo cual no es menor y me parece que absolutamente fundamental, este mismo antecedente fue materia de un recurso de amparo presentado en su oportunidad por la Defensoría Penal Pública ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente resuelto por la excelentísima Corte Suprema, que determinó que en este caso no había vulneración alguna, ni a derecho ni a garantía del imputado, y que todo el procedimiento se había ajustado a derecho conforme a la legislación chilena, los tratados internacionales vigentes, que con Rumania no hay tratado internacional, pero se aplican los principios generales del derecho internacional, que en este caso fueran plenamente aplicables, atendido las penas, la doble incriminación, el país requerido, la orden de detención, etc. Eso es, su señoría, con respecto a ese punto. ¿Sí? Tres frases. Muy breve. La primera, entiendo
Entiendo que la señora colega, abogada querellante de la clínica de la Universidad Católica, reconoció la reparación, pero no el celo. Sí. Lo segundo... no, reconoció la reparación, Sí, dijo que había 11 pero- número 7 sí. respecto de su reconoció representado. yo, Pero que no había respecto del resto Ya, del delito. discrepo de ello. Lo segundo, señoría, el traspaso de dominio de los bienes raíces, de acuerdo a 1801 del Código Civil, es por escritura pública, no es un contrato consensual. Y con respecto, por más que diga un imputado que hace abandono de sus bienes. Y tercero, esos bienes, de acuerdo al artículo 1464 del mismo Código Civil, están fuera del comercio humano y no pueden ser enajenados porque están embargados por decreto judicial. Bien. ¿Algo más por parte de los querellantes? No. Bien, entonces, resolviendo en torno a la solicitud de sustitución de la medida cautelar planteada por la defensa, si bien no se cuestiona directamente, y así lo señala el defensor, el presupuesto material, porque si bien lo enuncia al decir que aquí no podría haber una estafa del artículo 473 y no del 468, no se hace cargo y sostiene que esto no es materia de la revisión de cautelar. Pero sin embargo, dado que lo plantea y además hay discusión sobre el punto por parte de las partes acusadoras, brevemente me haré cargo en ese orden, en conformidad al artículo 140, a la letra A, B y C, y los fundamentos para la decisión. Respecto a lo primero, respecto al artículo 473 o el 468, entiende el tribunal que la disposición legal del artículo 468 lo que hace es establecer un tipo específico y muy claro de estafa en el que el engaño, tal como lo ha señalado la parte querellante, es fundamental y establece además formas específicas de engaño, como son hacerse valer de crédito falso, empresas irreales, etcétera. En los términos gramaticales que lo dispone el artículo 468, los hechos materia de esta causa calzan, a juicio del tribunal, de modo perfecto. No es necesario siquiera hacer una interpretación del artículo 468 para entender que los hechos descritos en la formalización constituyen precisamente lo que allí se pretende sancionar. A diferencia de lo que dispone el artículo 473, que en términos genéricos, y así además se conoce en doctrina, sanciona lo que no está previsto en el artículo 468. Por cuanto el artículo 468 precisamente lo que califica la pena en relación al artículo 473 no solo es el monto de lo defraudado, como lo establece dicha disposición, sino que también la cualidad del engaño que está constituido en definitiva por la forma comisiva que hace que sea en definitiva un abuso de confianza respecto de las potenciales víctimas. En ese sentido, el tribunal coincide con el ente persecutor en cuanto a que la calificación jurídica es la estafa del artículo 468. Respecto a si estamos frente a un delito reiterado o un delito continuado, entiende el tribunal que, también coincidiendo con una de las partes querellantes que lo expresa en esta audiencia, entiende que aquí a lo que hay que atenerse para establecer si estamos frente a una figura de delito continuado es a la necesariedad o no, a la necesidad en la acción, ¿no? En la acción, la necesidad o no de fragmentar los elementos del tipo en este caso. Y lo que ocurre aquí es que no existe fragmentación alguna. Cada uno de los hechos descritos en la formalización constituye un engaño que lleva a un error, disposición patrimonial y perjuicio. Cada uno de ellos aisladamente, sin necesidad de fragmentar la conducta, salvo en el tiempo, como cada uno de los hechos además se describe en la propia formalización, por cuanto el perjuicio patrimonial final se determina finalmente cuando el imputado sale del país y ya es evidente que no va a haber restitución de los montos que allí se describen por cada una de las víctimas. Entiende el tribunal que efectivamente en el tiempo podríamos establecer algún tipo de fragmentación, pero esta fragmentación es únicamente respecto de cada uno de los hechos, no respecto de la conducta global que la defensa entiende o pretende entender como un delito continuado. En ese sentido, entonces, resulta correcto también, a juicio de este tribunal, establecer que las estafas por las cuales ha sido formalizado el imputado están en carácter de reiterado y, por ende, entonces,
siendo del 468 y siendo el carácter reiterado, nos situamos en el rango de pena de los 3 años y un día, 5 años, ¿cierto? Pues bien, respecto de la necesidad de cautela, se invoca primeramente por la defensa la atenuante del artículo 11, número 6. Respecto del atenuante del artículo 11, número 6, no hay discusión por parte del Ministerio Público. Entiende el tribunal que efectivamente no habría, por tanto, en su extracto de filiación y antecedentes, condenas previas. Respecto del artículo 11, número 7, se ha configurado, al efecto, hay 2 depósitos que constan en la carpeta judicial virtual, cada uno por 500.000 pesos. Los que además, así lo han señalado también las partes acusadoras y la propia defensa, el propio imputado ha manifestado que era para reparar el mal causado respecto de una de las víctimas. Además de eso, hay una oferta efectuada por el imputado en una declaración judicial de bienes que él sostiene que estarían a disposición de las víctimas para efectos de reparar celosamente el mal causado de cada una de ellas. Y la parte de la defensa señala en esta audiencia que bastaría con que, si es que efectivamente da la razón en el sentido de que habría embargos judiciales, y dice, bueno, que comparezcan a los remates y se distribuyan. En definitiva, entonces estas 2 conductas serían las que invoca la defensa como parte de esta circunstancia atenuante. Respecto a los depósitos efectuados, efectivamente acá nos encontramos con aproximadamente 36 víctimas, por un total de perjuicio de 1.700 y fracción millones de pesos. Este tribunal, y así lo he sostenido invariablemente, entiende que el monto de la consignación para configurar la atenuante del 11, número 7, y por cierto, el hecho que sea posterior a la formalización o incluso muy previo a la sentencia, no es determinante por sí solo para establecer la concurrencia o no de la circunstancia modificatoria. Depende de muchas otras circunstancias que hay que valorar en su oportunidad. En este caso, resulta ineludible que estamos hablando de 36 víctimas respecto de, y la consignación a la que hacemos referencia por intención expresa del imputado ha sido únicamente respecto de una de ellas. En este sentido, entonces, se concuerda también con la parte acusadora e incluso con lo que señala la propia víctima, la representante de esta víctima favorecida con este 1.000.000 de pesos, de que no puede hacerse extensivo ese depósito para la reparación celosa de los demás delitos, más aún cuando sabemos que ninguna de las víctimas está relacionada entre sí, que además, como a consecuencia del razonamiento en relación a la no existencia de un delito continuado, estamos hablando de diversos hechos que en definitiva no se van a sancionar como suma de todas las 36 estafas, sino que como delito reiterado para favorecer precisamente la penalidad en este caso. Entonces no podemos considerar consecuentemente con ello que 2 depósitos por 500.000 pesos puedan servir para entender que concurre el atenuante respecto de todos los creyentes o de todas las víctimas. Respecto de la oferta de bienes planteada por el imputado en la declaración judicial, entiende el tribunal que estamos hablando del ámbito patrimonial, estamos hablando de derechos y obligaciones jurídicas. No podemos estimar entonces que una oferta, una declaración de intenciones que el tribunal no está cuestionando, ni siquiera está sosteniendo la duda acerca de si es veraz o no esa intención, partiendo de la base que es veraz, jurídicamente hablando, carece de todo valor. Mientras no se concrete efectivamente una cesión de derecho o una posibilidad de disposición jurídica en torno a esos bienes, o incluso una mera expectativa, pero jurídica, no desde el punto de vista simplemente de la declaración de intenciones, no podemos considerar tampoco entonces que aquella conducta o aquella oferta constituya reparación celosa del mal causado. Y ni siquiera me necesito hacer cargo del valor del bien raíz en cuestión, porque como he señalado al comienzo del pronunciamiento en torno a la atenuante del orden número 7, este tribunal estima que el valor por sí solo
no es relevante. Podría reconocerse la atenuante del 11 número 7, aunque el valor no alcance a satisfacer siquiera un mínimo del perjuicio en este caso. Se podría reconocer, pero debiera estar jurídicamente completa, ¿no? O existir jurídicamente. Ese es el punto. Respecto al atenuante del 11 número 9, en este punto no se coincide con la parte acusadora. Entiende el tribunal que el derecho a guardar silencio cuando se renuncia y esa declaración contiene elementos autoinculpatorios, sí debe reconocerse como un atenuante del artículo 11 número 9. Así lo ha sostenido al menos este tribunal también de forma invariable cuando se producen juicios simplificados o cuando hay procedimiento abreviado, en que además de la aceptación de hechos en el procedimiento abreviado, ha habido previamente declaración del imputado autoinculpatoria. Por cierto, que la renuncia al derecho a guardar silencio, con una versión alternativa que no reconoce ni proporciona ninguna información ratificatoria de la imputación, entonces en ese caso no constituye 11 número 9. Pero en el caso en que sí se reconozca, entonces el tribunal sí la reconoce. En ese escenario, entonces, nos encontraríamos con dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante hasta este momento en un delito de estafa reiterada, con la pena ya así señalada, que efectivamente podría posibilitar eventualmente la rebaja en un grado, que es lo que está señalando la defensa. Sin embargo, entiende el tribunal que la pena probable con una pena sustitutiva resulta discutible en este caso. Ello por cuanto el artículo 15, letra B de la ley 18.216 establece como requisito obligatorio la existencia de un informe social favorable, pero favorable no en términos formales. Es un informe favorable en el sentido de que dé convicción al tribunal de que la sustitución o la imposición de la pena de una forma distinta a la pena privativa de libertad va a producir efectivamente el efecto resocializador y en general el efecto que cualquier pena asignada a un delito en el Código Penal tenga esa finalidad. Entiende el tribunal, primero que nada, que no se cumple con ese requisito en esta etapa procesal, por cuanto no se ha proporcionado ningún informe en ese sentido. Pero además, si se hubiese presentado, estamos en etapa investigativa aún. No sabemos si existen más víctimas, no sabemos, no se ha ni siquiera insinuado en esta etapa procesal que la investigación se encontraría agotada, que ya estuviera pronta a ir a un juicio, etc. Eso por una parte. Pero además resulta facultativo para el tribunal, en caso de que se entregue este informe favorable, otorgar o no otorgar la pena sustitutiva de libertad asistida especial, si es que nos situamos en el rango de los 3 años y un día a 5 años. Circunstancia que en esta etapa procesal este tribunal no está en condiciones de adelantar. Y ello por los siguientes motivos. Estamos frente a un hecho que reviste cierta excepcionalidad en nuestro quehacer. Estamos frente a 36 víctimas estafadas, a lo menos así lo establece el ente persecutor, en montos importantes para personas naturales, que arrojan un perjuicio total bastante alto para lo que estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, en nuestro sistema. Pero además, frente a un tipo de engaño particularmente complejo. No se trataba solo de inducir error a cada una de las víctimas, no se trataba solo de aparentar, se trataba de que el imputado utilizaba los medios de comunicación para generar una apariencia de credibilidad en los que proporcionaba supuesta asesoría financiera, incluso opinaba acerca de los casos, digamos, de otros casos de significación pública, y con eso generaba incluso que la gente, muchas de las víctimas, se le acercaran sin siquiera conocerlo porque lo habían visto y entonces confiaban en el conocimiento que él aparentaba y en su experiencia que también aparentaba. De manera tal que afecta de algún modo la fe pública en su actuar al utilizar, como he dicho, estos medios para darse a conocer. Así entonces cada una de las víctimas va proporcionando el dinero, pero además de ello va entregando dinero por 4 años, esto va entre 2011 y 2016, más de 4 años, entregando el dinero mensualmente
para que las personas siguieran confiando en su supuesta capacidad y entonces así apropiarse de los montos de capital que en definitiva no devolvió. Entiende el tribunal que esto de algún modo trasciende una estafa común y silvestre, ¿no? No solo por la cantidad de personas involucradas como víctimas, sino por el monto, etcétera, y la forma del engaño, particularmente eso. Entonces, en razón de ello, el tribunal no está en condiciones de adelantar la posibilidad más cierta, por decirlo, o una posibilidad alta de que se le otorgue efectivamente una pena sustitutiva de libertad asistida. En este sentido, entonces, y continuando el razonamiento respecto de la letra C del artículo 140, en el mejor escenario probable para el imputado, considerando las dos atenuantes que he señalado y considerando la rebaja de pena, que ciertamente podrían ocurrir, pero si eso ocurriese, e incluso estimando que hay posibilidades o no de pena sustitutiva, no negando esa posibilidad por parte de la defensa. Entiende el tribunal que la forma de comisión del hecho, ¿no es cierto?, y la pena asignada al delito nos sitúa en conformidad al artículo 140 letra C, no frente al peligro para la seguridad de la sociedad, sino frente a un evidente y claro peligro de fuga. Y aquí me hago cargo del primer argumento, o uno de los primeros que señala la defensa, en el sentido de que aquí no habría habido una fuga, por cuanto el imputado sale del país antes de ser objeto de persecución penal. Eso efectivamente es un hecho. El punto es que la forma en que él se sustrae, o sea, más bien sale del país, también es parte de estas maniobras engañosas, sosteniendo además que se encontraba afectado de un cáncer terminal que de algún modo tiende también a generar un grado de empatía y a evitar, a inhibir a sus potenciales víctimas de, por ejemplo, exigir la devolución de los dineros. Se encontraba supuestamente afectado de un cáncer terminal, llevaba 4 años pagándole la rentabilidad supuestamente, y muchas de ellas le pidieron la devolución del dinero al enterarse que tenía cáncer, pero él genera esta empatía y entonces inhibe, insisto, reitero, esta conducta. Con ello, de algún modo, tiende a dar una consumación total al engaño, ya para asegurar el perjuicio final. Pero este ardid también se utiliza, y en eso se coincide con las partes acusadoras, también se utiliza para sustraerse a la eventual acción de la justicia. Una persona que sabe que adeuda este nivel de dinero a esta cantidad de personas, sale del país anticipándose, precisamente anticipándose a lo que sabía que iba a ocurrir, que es que tarde o temprano se iba a venir esta avalancha de peticiones y que en definitiva iba a terminar buscado, sea por la justicia civil o por la justicia penal, y por tanto lo que hace es adelantarse a ello y entonces sale del país antes de, obviamente, que se lo pueda impedir algún órgano jurisdiccional. Y además se informa a través de los medios, de Facebook, de redes sociales, que no va a estar disponible hasta septiembre, lo que también busca no solamente engañar a las víctimas para que se inhiban de denunciar y de ejercer acciones que impedirían su fuga total, sino que también con ello entonces ganar tiempo para poder sustraerse totalmente de la acción de la justicia. Que después eso haya fracasado, producto de que efectivamente en septiembre comienza la primera denuncia y se detecta y surgen las primeras sospechas en torno a que la enfermedad señalada sería falsa, entonces el tribunal, entonces el imputado ya se ve, digamos, envuelto en una orden judicial de captura internacional primero y luego, frente a ya cuando se detecta el lugar donde estaba, una orden de internación para ponerlo a disposición del país. Ese plan fracasa, ese último plan fracasa, pero no significa que no nos encontremos frente a un evidente plan de fuga muy claro y además muy bien desarrollado, pensando en muchos detalles, anticipándose, llegándose a un país que además todo el mundo creía que iba a ser de difícil extradición. Finalmente eso no se produce, no había tratado de extradición, al parecer incluso uno podría sospechar que ese hecho podría haberse sospechado por él, etcétera.
En definitiva, entiende el tribunal que ese peligro de fuga se configura, como se ha sostenido, a juicio de este tribunal no hay elementos para sostener el peligro para la seguridad de la sociedad en sí mismo, sino que sí el peligro de fuga. Pero adelantándome, por las mismas circunstancias y razones latamente expuestas, entiende el tribunal que si manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva por peligro de fuga no resulta procedente en esta etapa procesal abrir debates sobre la sustitución por una caución, por cuanto evidentemente por los mismos argumentos ninguna otra medida cautelar podría asegurar en este caso los fines del procedimiento como lo sería en este caso la prisión preventiva. ¿Alguna otra petición? Copia de la señoría. Por supuesto. Se mantiene entonces la prisión preventiva y se pone término a la audiencia.